decirle, yo tengo muchos defectos, ¿verdad? Pero de una cosa sí estoy convencido, y es que este país vale la pena luchar por él. Y yo creo que es poco a poco, cada día que pasa, más y más personas están creyendo lo mismo, que este país vale la pena luchar por él. Buenas tardes, amigos televidentes, gracias por estar nuevamente en este su programa Jaime Arellano en la Nación. El día de hoy vamos a estar platicando con el doctor Oscar René Vargas. Con él vamos a estar haciendo un análisis de la situación política y económica del país. Sobre todo vamos a estar haciendo ver el panorama de la oposición y que cada día pareciera que se va despejando más los diferentes escenarios. En estos momentos, son las 5:05 de la tarde, para los que nos están viendo en vivo, están reunidos los miembros de la coalición sin el PLC para decidir el futuro del PLC dentro de la coalición o la propuesta de la coalición nacional, de la Unidad Nacional Azul y Blanco, la UNAP, respaldada por el PRD, de sacar al PLC o expulsar al PLC de la coalición nacional. Antes de entrar con ellos, sí quisiera denunciar nuevamente el acecho y el acoso y la represión y la violación a los derechos de que este gobierno está acostumbrado, y nuestra solidaridad y preocupación y denuncia con la familia Montenegro en la ciudad de Huilí, Jinotega, que ahí estamos viendo en este momento cómo la policía está tratando de romper el portón para entrar a la casa de ellos, de la casa de la mamá del muchacho de Doña Telma, que ya inclusive había sido capturado y llevado preso, alguien que es conocido, un joven del opositor, y la familia es opositora. Y vamos a poner el audio también de una de las hijas de Doña Telma, que rápidamente esto fue lo que puso para que oigamos. ¿Lo tenés? Estamos rodeados, totalmente estamos rodeados. Ya recibieron la orden de que van a tumbar las puertas de la casa con una barra. Esa es parte de los abusos. Esa es parte de los abusos y la represión que está viviendo ahorita la familia Montenegro en Huilí y Jinotega. Y estas son las condiciones en que por todos lados se ven estos abusos y estos acechos por parte de una policía que sigue demostrando su falta de profesionalismo y su parcialización y su trabajo directo en la represión de esta dictadura. Y eso que esta dictadura está tratando de ver cómo generan simpatía y le limpian la imagen un poco, cuando vamos a ver también en la siguiente imagen a el jefe de la policía de Prisa Polka, que llegó a un colegio a entregar los cheques del bono escolar, y ahí lo vamos a ver haciendo proselitismo a favor del gobierno y entregándole los cheques a los estudiantes. Pero por más que quieran, tratando de comprar y seguir comprando conciencia e incentivando para que el apañamiento que quieren que los simpatizantes sandinistas sigan dándole a esta dictadura. Definitivamente las cosas, tal como nosotros lo dijimos, se van a poner duras, más complicadas, más difícil, porque ahora esta dictadura que siente que va a recibir, que tiene recursos, que va a recibir recursos, pues que va a envalentonar aún más y va todavía a presionar y a cerrar aún más los espacios si es posible. También quiero felicitar a Denis Martínez, que se sumó a la campaña de una Navidad sin presos políticos, ¿verdad? Una campaña que nosotros iniciamos hace un poquito más de 3 semanas y que poco a poco diferentes organizaciones, personalidades,
agrupaciones políticas, organismos no gubernamentales se han ido sumando. Y agradecemos invitamos e incentivamos a que aquellos que no se han sumado a la campaña en una Navidad sin presos políticos lo hagan. Ahí van a ver en nuestra página web, en nuestra página de Facebook también, un video de alrededor de 2 minutos y pico, 3 minutos, de la presidenta de C por L, Kitty Monterrey, donde también hace un llamado a una Navidad sin presos políticos y una Navidad en libertad, ¿verdad? Sumándose C por L a la campaña de que debe ser algo que nos unifique a todos, que es obtener la liberación de los presos políticos y que se logre una Navidad sin presos políticos. Ojalá, uno dice que en esta época debe esperar milagros y no perder la esperanza. A lo mejor Dios nos hace el milagro y se logra la libertad de los presos políticos, aunque sea que los manden a su casa, solo a su casa y tengan casa por cárcel o ciudad por cárcel, pero por lo menos que estén ya fuera de estar expuestos a las torturas físicas y psicológicas de las cuales son víctimas. Por otro lado, para terminar, y vamos a dejar un tema que vamos a tocar con Oscar René, o lo vamos a dejar tocar con Oscar René, en estos momentos, todo lo que yo había dicho que estaba pasando en la coalición nacional se ha destapado. Y ya queda comprobado nuevamente que no eran inventos míos, que no eran tapudencias mías, que no eran locuras mías. Ahí vemos que los bloques que hay dentro de la coalición nacional por el control, para ver quién controla los votos, para ver quién controla la candidatura, para ver quién controla la casilla. Y esto de que se va a dar el día de hoy, de que van a tratar la expulsión del PLC, de la coalición nacional, es parte de la alianza que existe a 3 bandas entre el UNAP, Yatama y el PRD, ¿verdad? De esta manera, los 2 de los 3 candidatos que quedan en la coalición nacional, que es Félix Maradiaga y Miguel Mora, tendrían más chances que Medardo Mairena, que es el otro que tiene aspiraciones, si el PLC ya no existe. Lo que yo sí veo es una locura creer que el PRD se va a convertir en una casilla viable y que va a ser respaldada y sobre todo que va a tener algún tipo de respaldo por parte de la Iglesia Católica. No lo veo sucediendo eso. Porque según mi fuente hay van a tratar de, o hay fuertes rumores de que al Movimiento de Unidad con Dignidad del exalcalde que ganó en Darío y que le cometieron fraude, de apellido Amador, le van a dar la personería jurídica y ese podría ser la casilla que va a usar la coalición nacional. Por otro lado, en los próximos días, la Alianza Cívica va a estar anunciando a quién van a nombrar como el coordinador o coordinadora de la Alianza Cívica en vez de don Carlos Tunderman. Antes de irnos al corte comercial, vamos a continuar con la oración y la lectura que nos dejó el padre Tomás, que como dijo Monseñor Mata la última vez que tuvimos la oportunidad de entrevistarlo, refleja claramente la lucha que estamos teniendo los nicaragüenses. Dice Efesios 6, versículo del 10 al 20, la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espera del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí,
a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Amén. Vamos a un cambio, a oír el mensaje de Claro y ya regresamos. Christmas Eve, the lights are glowing in the hallway and in my dreams. El mundo está cambiando, pero las ganas de encontrarnos jamás. Por eso en esta Navidad, sumemos lo bueno. Renová o contratá tu plan postpago con hasta 150 gigas de navegación, YouTube y redes sociales ilimitadas para seguir siempre juntos. Claro que sí. Nicaragua, sí me importa. Por Nicaragua. Soy capaz de escuchar. Conferencia Episcopal de Nicaragua. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa. Ya está con nosotros vía Skype nuestro invitado, el doctor Oscar René Vargas, analista político, analista económico, sociólogo, economista. Oscar René, gracias por estar nuevamente en el programa. Hoy está sucediendo algo nuevamente. Bueno, de la última vez que te tuve en el programa, sucedió lo de la ¿cómo se llama? La expulsión de María Fernanda Flores de Alemán de la Asamblea Nacional. Miguel Rosales indirectamente aceptó que ya la presidenta única del PLC es María Aide Osuna, y eso ha levantado le ha echado leña al fuego para que la gente de la coalición nacional ahorita en estos momentos están reunidos para decidir si expulsan o no expulsan al PLC de la coalición nacional, quedándose, si lo hacen, con la única casilla que sería la del PRD. Tu análisis y comentario y cómo ves qué hay detrás de todo esto. Bueno, buenas tardes, Jaime, espero que te encontré muy bien, aunque yo sé que hay una represión incrementada en los últimos días. Bueno, mira, aquí hay varios aristas que hay que analizar. Uno, ¿por qué el frente, es decir, el orteguismo vota a favor de expulsión de la señora Flores Alemán? Lo importante para ello es que la tendencia de la señora Osuna le queda debiendo un favor. Otro favor más, porque había el favor del hermano. Por lo tanto, esa tendencia está comprometida con el orteguismo. Esa es para mí la lección que puedo sacar. La segunda cosa que hay que sacar es que para el orteguismo ya no es necesario Arnoldo Alemán. Arnoldo Alemán ya es un cohete quemado que no le da ningún beneficio al orteguismo en unas elecciones futuras. Por lo tanto, la señora Flores de Alemán, junto con el señor Alemán, van a pasar políticamente a una situación de pasar a la casual, digamos. Tercer elemento que vemos es que al interior del PLC, la mayoría de ellos votaron a favor de la expulsión de la señora Flores de Alemán, incluyendo las personas que se abstuvieron. Eso era una manera de votar a favor, porque vos sabés bien que el que se abstiene pasa al voto de la mayoría. Solamente 3 personas votaron en contra de la gente del PLC. La señora Alemán y 2 más. Lo que significa también que ya Alemán había perdido el control del PLC. Entonces ya Alemán no es viable para el PLC mismo, ni viable para Ortega. Entonces, aquí ya lo han enterrado políticamente.
¿Qué significa esto? ¿Es creíble el PLC ahora que expulsaron a la señora Flores de Alemán? ¿Es creíble desde el punto de vista de las próximas elecciones? Es muy difícil creer que sea creíble. Porque ya como dije, este es un favor que le hicieron a la tendencia de la señora Osuna, a la cual se plegó el señor Miguel Rosales. Oscar René, una pregunta en esta primera parte de tu análisis. ¿Por qué ahora es menos viable la casilla del PLC, que no va a estar la familia Alemán controlándola, que antes cuando estaba la familia Alemán controlándola? O sea, yo hubiera pensado, si yo fuera de militante del PLC o miembro de la coalición, que esta es la oportunidad de recuperar y reactivar el PLC. Acordémosle que a la María Inés ya se le venció el periodo. Entonces ahorita los que no simpatizan dentro de los militantes del PLC que quieran recuperar al PLC, este es el momento de exigirle a la María Inés convocar una convención y elijamos un nuevo presidente del partido. Entonces esta es la oportunidad más bien que creo yo podría ser la oportunidad para recuperar el PLC y volverlo a convertir en algo viable. Pero más bien pareciera que como que si la María Fernanda era la gran confiable y la familia Alemán eran los grandes pues que se podía confiar en ellos. En vez de ver esto una oportunidad, lo están satanizando más de lo que yo creo que deberían de hacerlo, pues. No, vos sabés muy bien que... Prefiero vos, lo digo en términos generales. No, pero desde el momento en que incorporaron al PLC a la coalición, mi posición fue que el PLC era el caballo de Troya entre la coalición. Y lo sigo sosteniendo, porque siguen siendo cogobernantes. No importa que hayan, para mí no es importante la salida de la señora para darle credibilidad al PLC. Siguen siendo cogobernantes porque participan ya no en 273 cargos, ahora en 273 porque la cambiaron solamente a ella y pusieron un sustituto. Y el sustituto que pusieron fue no el que quedaba de acuerdo con la ley, sino que sacaron a alguien que fuera diferente. Pero siguen trabajando en el gobierno, siguen dependiendo del gobierno, siguen recibiendo cheques de la planilla del gobierno. Entonces no veo ninguna diferencia. Lo único que estaba analizando es que Alemán con este asunto sale fuera de juego de la política nacional, y con ella y con él la señora Flores de Alemán. Ese es lo que... ¿Ah? Y sus seguidores que están en los diferentes puestos del Estado, que lo más probable es que les van a pasar la cuenta. Es que quiero ver que si no se cambian antes. No quiero adelantarme, porque se pueden cambiar. Y mañana dicen que están a favor de la señora Osuna. Entonces van a seguir recibiendo su salario. Ahora, porque acordate que la calle está dura, sí, como dice aquel señor Benavides. Ahora, Oscar René, hay otra teoría que ha salido durante este fin de semana, y es que Alemán sabía de esto. Acordémonos que hay, pues uno no quiere meterse en la vida privada, pero pongámosle que el matrimonio de Alemán Flores no estaba de muy buena y que ella ya quería liberarse y hacer su propia carrera política, y Alemán la quería seguir controlando. Y dicen que Alemán dio el visto bueno para que le pasaran la cuenta, pues, y de una vez por todas ya cortarla o quitarle las aspiraciones políticas
que pudiera haber tenido. Pues. Esa es una teoría de la conspiración, pero yo no creo en estos cuentos. Los análisis son más precisos, porque ahí son que si Alemán dijo, si Alemán hizo, que no, eso es puro Ya estaba cuento. tomada. Lo que Alemán dio es el visto bueno también, pues. Sí, por eso, pero no cambia mi análisis. Ahora veamos cuál es el impacto. Ahorita está reunido la coalición nacional. La información que nosotros manejamos y hablamos con una de mis fuentes antes de entrar al aire, era de que todavía el movimiento campesino y el FDN no habían decidido dar el voto para sacar al PLC. Si esas dos organizaciones no dan el voto, según los estatutos de la coalición, no lo pueden sacar, porque necesitarían 5 votos para poder sacarlo, ¿verdad? Entonces, no son 4. ¿Ah? No son 4. No, porque vos tenés el movimiento campesino, el FDN, Yatama, el PLC, la UNAP, los jóvenes, ¿y cuál es el otro que está ahí? Vamos a ver, espérate. Partidos políticos, PLC, Yatama, PRD. Movimiento político, el FDN, la UNAP, los jóvenes, ¿cuál es el otro que me falta? Yatama. Y el movimiento campesino, tenés 7. Necesitas voto calificado, 7 de 7 votos, necesitas 5 para sacarlo. Y tenías al UNAP, el movimiento, la UNAP, Yatama, PRD y jóvenes. Sin el movimiento campesino o el FDN, uno de los dos, no lo podés sacar. Entonces, lo que me contaron, pues, es que había una propuesta, que una de las cosas que estaban discutiendo es expulsar al PLC como institución, pero no expulsar a los liberales. Y que habían encargado al doctor Barrera, que ex PLC, ex PLI, ex Alianza Cívica y el que se quedó en la coalición, para que él liderara los liberales, pues la fuerza liberal dentro de la coalición nacional, que esa era una de las alternativas que estaban discutiendo hoy. Pero supongamos que lo expulsan, pues, al PLC. Queda la coalición con una casilla nacional viable, que él, pues, que puede correr, que es el PRD, porque ya está más regional. ¿Qué viabilidad tendría eso? Tengo entendido que al señor Saturnino Cerrato le dieron junto con el C por L, le dieron la casilla, pues el reconocimiento político, con la condición de que no hiciera ninguna alianza con nadie, mucho menos con gente proveniente del MRS. Así que, si eso es verdad, por lo menos eso es lo que yo he sabido de fuentes de personas que están en la coalición. Bueno, si es así, no hay ninguna casilla para la coalición. Entonces, aquí hay un problema real, porque personalmente, ¿qué pienso? Yo no me fío del PLC. Sí. ¿Ya? Independientemente que si está alemán o no está alemán, ese para mí es secundario. El problema es que ha sido un partido que ha estado cogobernando. ¿Ya? Es decir, en la revuelta en abril, contra el sistema, que era la alianza entre el orteguismo, el gran capital y los zancudos, incluyendo el PLC.
La prueba de ello es que ellos participaron en las elecciones tanto nacionales del 2016 con Alemán como candidato y en las elecciones de municipales del 2017. La prueba de ello es cuando la señora Alemán quiso incorporarse a una marcha, los jóvenes la sacaron de la marcha. En el 2018. Sí, en el 2018. Es decir, que la lucha en el 2018 fue contra los sacudos. Entonces, por eso es que yo señalaba de que incorporar al PLC, a la coalición, era meter el caballo de Troya. Y la prueba está que ahora no saben qué hacer con el caballo de Troya. Porque si expulsan al caballo de Troya, ¿qué van a hacer? Si dejan al caballo de Troya, entonces también. Es decir, ellos se metieron en un problema que yo no sé cómo lo van a resolver. Y no tengo ninguna fórmula para resolverlo, pues yo. Lo supongamos que lo sacan, que es lo más probable que haga. La pregunta es, ¿qué tan viable sería la coalición en una casilla del PRD, suponiendo que hay un proceso electoral con garantía, con cierta garantía, para poder participar en ella? Vos ves a la coalición en la casilla del PRD con viabilidad de sacar, de poder ganar. O sea, una casilla evangélica, o que digan que no es evangélica, pero es dirigida por un evangélico, etcétera, etcétera. Tendrá una casilla evangélica con el MRS, ¿verdad? Con Yatama, ¿verdad? Y el FDN, pongámosle. Y yo veo al movimiento campesino tarde o temprano salirse de ahí, porque no veo a Medardo compartir con el MRS y quedarse ahí solo fuera de si los liberales. Pero ¿qué viabilidad política tienen? Para mí la gran interrogante es qué va a hacer el movimiento campesino. Porque aquí vamos a poner un ejemplo, vamos a ponerla concreta, ¿no? ¿Qué va a hacer el movimiento campesino? ¿Va a irse a C por L? Sería subordinarse y su digamos aspiración presidencial ahí es mucho menos posible que quedarse en la coalición. Pero tendría más chance Medardo de ser candidato en una alianza con C por L que quedarse con el PRD. Yo lo vería más bien al revés. ¿Ya? Que tiene más chance no en la C por L. Por eso te digo, la gran interrogante que me queda es saber qué es lo que va a hacer el movimiento campesino. También tenemos que tener claro que el movimiento campesino no es homogéneo. Así es. Hay por lo menos 3 tendencias públicamente conocidas. Entonces, también el valor político de Medardo tampoco es muy alto. Sí, no, Medardo está golpeado. Se ha golpeado y se ha golpeado bastante con estas separaciones y no separaciones, pues, porque Freddy Navas dice que se va, pero que sigue siendo el movimiento campesino. El otro dice que se va, pero que sigue siendo el movimiento campesino. Es un solo relajo. Estos son 3 tendencias que hay en el movimiento campesino, la de Díaz, la de Nava, que dicho sea de paso, no lo dejan salir de su casa, ¿ya? Por eso es que no tiene mucha espacio para moverse, y la de Medardo. Entonces aquí hay un problema tremendo ¿cuál es el problema que yo veo? En general, no de nadie en particular. El problema es que ellos han querido resolver la pequeña política. Es decir, la política casera, de que quién es el candidato, quiénes son los candidatos, quiénes son, y se han olvidado de la gran política. Es decir, de la estrategia que hay que sacar frente al orteguismo.
Y entonces la pequeña política ha sido el elemento que ha marcado la política de todo este año, de la alianza cívica, de la coalición del otro y del otro. Ese ha sido el gran error. Y por eso que están en este callejón, que puede que hay salida, pero están con un callejón. ¿Ve? Y producto de esa falta de visión hacia adelante, la estrategia a seguir, y vuelvo a insistir, este es un pequeño de la pequeña política, pero ¿cuál es los timings, los tiempos políticos que estos sectores le dan a Ortega? No sabemos cuáles son los tiempos políticos. Insisto sobre eso. Esa es la gran política. Porque vos tenés que ponerle, la vez pasada que estuvimos en el programa, vos y yo llegamos a coincidir de que era necesario poner tiempo antes de mayo y vos decías que lo más tarde era para febrero o marzo. Sí. Para saber si realmente había voluntad política de Ortega de hacer elecciones. Me refiero a elecciones transparentes, si no, no elecciones fraudulentas. Es que ahí donde viene, de la última vez que hablamos a la fecha, hay un grupo de ciudadanos que están haciendo un esfuerzo para tratar de buscar una reunión entre los diferentes sectores, que esté la coalición, que esté la alianza cívica, que esté Iniciativa por el Cambio, que esté C por L, que esté la unidad gremial, etcétera, para que se pongan de acuerdo en ese cronograma, que es lo mínimo, no solo en el cronograma, sino que es lo mínimo que se puede aceptar para participar en una elección nacionales. Que me lleva la siguiente pregunta hacia vos, con la experiencia diplomática que vos tenés, ¿verdad? Para aquellos que no conocen o que lo veo mucho, acordémonos que Oscar René fue propuesto y aceptado con el beneplácito para ser embajador y tener experiencia diplomática. Las 7 u 8 condiciones que puso la OEA no las va a cumplir Ortega. Él va a escoger tal vez 2, 3 o 4, pongámosle, y lo más probable la más técnica posible, y las va a cumplir. La pregunta es, ¿cuáles de esas condiciones o cuáles serán las condiciones mínimas que la OEA va a aceptar para avalar un proceso electoral aquí en este país? Esa es la gran interrogante, porque si vos venís y decís, yo pongo 6, 7 condiciones, pongámosle, y si no, no participo, pero viene Ortega, da 3, 4 condiciones y la OEA las acepta, ahí está jodido, porque tenés que participar, porque ya la OEA las va a reconocer esas elecciones, o no estás de acuerdo. No estoy de acuerdo. Las 7 condiciones son las condiciones de la OEA que vos tenés que asumirlas. Lo único que tenés que poner fecha para el cumplimiento, antes de mayo, evidentemente. Es decir, si la OEA puso las 7 condiciones, agarrarlo las 7 condiciones y hacer la tuya. No, yo estoy claro de eso. Yo estoy claro como no podés decir que menos que esa. Lo que yo estoy diciendo aquí, especulemos. La especulación es porque yo no aceptaría ninguna menos. Pero hay embajadores que sí piensan que se van a aceptar menos. Pues yo estuve platicando con uno y me decía, Jaime, para nosotros, decía, hablando de su país, pues, esa carta de la OEA es lo ideal, pero no necesariamente lo ideal se va a cumplir. Y tomando en cuenta que todos queremos que sea a través de un proceso electoral que se resuelvan las cosas en tu país, entonces hay condiciones mínimas, hay ciertas condiciones que para nosotros son razonables, decía él. Entonces yo le preguntaba, ¿cómo qué? Entonces me decía, por ejemplo, que hay observación nacional e internacional,
que se permita la libertad de circulación y la libertad de practicar el proselitismo político, ¿verdad? Que se acabe la represión y una limpieza del padrón electoral. En mi carácter personal, me decía el embajador, para mí eso es suficiente. Eso es para él, pues. No te pregunto a vos conocés, vos crees que otros embajadores estén pensando lo mismo. Mira, si vos pedís los siete condiciones, y te voy a poner el ejemplo de Kissinger, que es importante. Y te voy a decir esto por qué. Ortega ha asumido desde el 79 la lógica de negociación de los soviéticos. Y la lógica de negociación de los soviéticos siempre ha sido buscar lo mínimo. Pero entonces Kissinger negociaba buscar lo máximo. Y en el proceso de negociación, que uno pedía lo mínimo y vos lo máximo, terminaban dando lo máximo si la presión era fuerte. Entonces, basado en esa experiencia y en esa lógica, es por lo cual yo digo que lo mejor es pedir las 7 condiciones. Porque ese es lo máximo que hay que pedir. Y ese es lo mínimo que habría que tener. Entonces, aceptable, para estar claro lo que estás diciendo, lo mínimo aceptable son los 7 puntos de la OEA. Correcto. Y vos pedís 3 más. Pues, eso es lo mínimo que debería aceptar la oposición. Sí, y vos pedís 3 más. Pues le sumás, pero no le restás. Exacto. Aquí vos tenés que negociar hacia el alza. Y ese es mira, voy a ponerte un ejemplo. En el 2008-2009 fui el asesor principal del presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y tuve la suerte de discutir sobre la crisis del 2008-2009 internacional. ¿Cuáles eran las condiciones que habían que hacer? Y entonces la lógica fue esa, para que los países desarrollados, digamos más desarrollados, aceptaran las demandas de los más atrasados. Y al final, con unas negociaciones de largo alcance, de llegar hasta la madrugada varios días, no un día, se logró lo máximo que se podía hacer. Evidentemente que esto es un proceso de negociación, pero no puedes entrar a la negociación diciendo que vos vas a pedir ya lo menos. No, yo estoy claro. Si no yo no era ese el punto que quería. Yo estoy claro que si entras así, ya vas con los pies hinchados. No vas a conseguir ni lo mínimo siquiera. Exacto. Ahora, la pregunta es: ¿querrá Ortega negociar? No, espérate. Ortega, ¿qué es lo que quiere? Es que primero hay que saber qué es lo que quiere Ortega. Quedarse en el poder. Quedarse en el poder. Bueno. Ahora, ¿cuáles son las condiciones objetivas que ahorita tiene? Bueno, en el presupuesto aprobado del 2021, que se aprobó hace como una semana, la semana pasada, antes de los huracanes, estaba previsto que la economía nicaragüense iba a tener un crecimiento negativo en el 2021. Por lo tanto, Ortega, en ese presupuesto y en el documento que ellos presentaron en agosto, contemplaban mandar a la calle a 33,000 funcionarios del gobierno central y de los municipios para contraer el gasto corriente. ¿Qué es lo que pasa ahora? Hay un cambio con el dinero que va a recibir. Ya no, ahí le existe la posibilidad de que el próximo año 2021 pueda haber un crecimiento positivo
pequeño, pero positivo. Es decir, hay un cambio cualitativo importante. Pasa de negativo a positivo. ¿Qué es lo que le permite a Ortega eso? No correr a los 33.000 personas que corrían. Es decir, mantener su base social. Poder seguir dando algunos beneficios a esa base social. Bueno, pero al mismo tiempo le posibilita el ofrecerle al capital que participe en esta nueva piñata, digamos. Son más de 600 millones de dólares que van a venir. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Ortega? Ortega hizo este fin de semana, el sábado, una reunión con empresarios orteguistas y con empresarios no orteguistas para plantearles, no sé lo que plantearon, pero supongo que sí, que era la posibilidad de unificarse y sacar provecho de esta coyuntura de los dineros que viene en el año que viene. Esa es la reunión de Alejandro Bolaño. Correcto, de Alejandro Bolaño y de Néstor Avendaño. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces cambió la coyuntura y entonces Ortega se siente más seguro porque va a buscar cómo va a torpedear a sectores del capital para romper la alianza, romper la unidad de ese. Entonces, esa es la nueva coyuntura que estamos viendo. Si vos no tomás en cuenta esa realidad que se viene, evidentemente que si vos, Ortega está débil. No, Ortega está débil. Pero Ortega tiene la posibilidad de mejorar poco a poco algunos aspectos. ¿Cuáles son los elementos que Ortega no puede mejorar? La situación social, el desempleo, la pobreza, la desigualdad, el tema de la educación. Fíjate que el tema de la educación, te voy a poner un ejemplo. Su objetivo es llegar a 1.700.000 estudiantes. Esa era la misma cantidad que había en el año 2013. Es decir, del 2013 al 2020 no se ha incrementado el número de estudiantes en la educación. ¿Qué significa eso? Que se ha incrementado el analfabetismo, el atraso. Y esos son los elementos que hay que tener claro para poder plantear la lucha que vas a plantear en las futuras negociaciones. Y te pongo ese ejemplo de educación. Pero vos seguís hablando de negociaciones. La pregunta es, ¿le interesa a Ortega negociar? ¿Y con quién va a negociar? No sé con quién va a negociar, pero va a negociar. Es que no tiene de otra. ¿Ya? A lo mejor va a negociar con la gente que llegó ¿cómo se llama? Con Bolaño Davis y Néstor Avendaño. Puede ser uno. Puede ser negociaciones parciales. Vos que conocés a Ortega, o lo conocías, pues, ¿qué te hace indicar que podría él decir exactamente como lo que vos acabas de decir? Va a recibir 600, 700 millones, con el cual le va a permitir jugar. Parte de eso es para mantener el balance en el Banco Central. Va a poder jugar, va a poder premiar a quien quiera premiar o castigar al que quiera castigar. Entonces Ortega puede decir, hombre, no voy a negociar con nadie, tengo suficiente oxígeno para aguantar el año, ¿verdad? Todo el 2021, me hago las elecciones a mi manera, me declaro ganador, y cuando se me acaba el dinero del oxígeno que me van a dar, pues entonces ahí empiezo a negociar, pero ya estoy montado 5 años más.
¿Qué te hace creer que él no está pensando eso? Porque sabe muy bien que no tiene legitimidad si hace una elección fraudulenta, no transparente. Mira, Ortega se equivocaría una vez más si piensa que la administración del presidente Biden va a ser diferente a la del presidente Trump. Hay que recordar que la política para Nicaragua y para Centroamérica es una política bipartidista. Es decir, que la política de uno y del otro son dos caras de la misma moneda. ¿Ya? Centroamérica pertenece a la geopolítica, a la geoeconómica y a la geoestrategia de los Estados Unidos. No hay posibilidad de ver a Centroamérica fuera de esa realidad. Entonces, si Ortega piensa que puede jugar con la nueva administración, se va a pegar una gran equivocada. Y sus elecciones van a ser peor que no transparentes. ¿Vos crees que Esto le puede pasar lo que está pasando mira, él está siguiendo los pasos de Venezuela. Venezuela está haciendo unas elecciones que nadie está reconociendo. ¿Ya? Porque antes iba a reconocerlo Capriles, pero se retrocedió. Pero lo único que quedaron fueron los partidos zancudos. ¿Ya? Entonces esas elecciones ni los Estados Unidos ni la Unión Europea lo reconocen. sí. ¿Qué es lo que pasa? Maduro cuenta con el apoyo de Irán, de Rusia y de China, porque hay, digamos, intereses económicos. Pero en Nicaragua, ¿cuál es el interés económico que pueda tener? Nada. Solo el geográfico. Si Ortega, ¿ah? Solo el geográfico. Sí, pero eso ese no ofrece nada porque el gobierno se ha demostrado que es ineficiente. Ahora, vos sos economista también y político, pero ¿vos crees que Ortega ahorita, antes todo asumía, y él ha actuado de la manera de que las palabras de Tomás Borges eran su Padre Nuestro, pues era su Biblia, ¿verdad? Consejo de Tomás Borges: vos tenés que hacer lo que tengas que hacer, cueste lo que cueste, pase lo que pase, pero lo peor es dejar el poder. ¿Qué te dice a vos que él ahorita está en una condición que lo va a obligar a poner a un lado las palabras de Tomás Borges y sentarse a buscar algún tipo de negociación? Mira, él sigue pensando. Yo me acuerdo de una entrevista que me hizo Fabián Medina cuando ya estaba yo en el exilio y salió publicado en el Diario de la Prensa en agosto del 2018. Y yo le dije que la lógica de Ortega en ese momento, y sigo pensando igual, y lo dije por toda la represión que estaba haciendo, era el poder o la muerte. Exacto. Sigue pensando de la misma manera. Pero ¿qué es lo que pasa? Las condiciones del país son diferentes. El país vivió 5 crisis que ha debilitado a Ortega. Aunque él mantenga el discurso del poder o la muerte, la base sobre la cual se tiene que sustentar su discurso está más débil. Y entonces esa base que hace agua, ¿por qué hace agua? Porque en agosto del 2018 no estaba aprobado la NICAAC. Acordate que la aprobaron en diciembre del 2018. ¿Ya? Es decir, que a partir de esa fecha vienen las nuevas sanciones, etcétera, etcétera. Y Ortega ahora ya no tiene
la cooperación internacional de Venezuela, que eran 500 millones de dólares. Todo eso ahora es una situación que tiene que rendir cuenta. Son préstamos, pero están poniéndole condiciones para rendir cuenta. Nosotros como sociedad tenemos que exigir que se pueda hacer cuentas sociales, que la sociedad pueda hacer un balance de cómo se gasta el dinero. Pero, Es decir, que tenemos fuerza suficiente como para que Ortega no tenga todos los puntos a su favor. no, yo estoy claro, pero vos mismo, pero usando tu misma palabra y tu análisis que hiciste hace unos momentos, viendo mi nota, vos dijiste que estos recursos que le van a venir, los 600, 700 millones de dólares, van a crear un cierto alivio en la economía nacional y que en vez de ser negativo, inclusive vamos a poder ver algún porcentaje positivo. Decíamos, Sí, algún tipo de crecimiento mínimo, No, pero pongamos, no, pero ya no va para atrás, pues, prolongamos que en el peor de los casos quede igual. correcto, ¿verdad? correcto. Entonces, aquella teoría que había de un levantamiento social, de una implosión social en este país, se va a disminuir, ¿verdad? Porque ya... Pero hay un problema, ¿verdad? El problema es que aunque haya un cambio cualitativo, aunque sea de cero, pero cambio cualitativo porque pasa de negativo a cero, el problema social no se va a resolver. El problema, voy a ponerte varios ejemplos, pues si quieres. Y te puse ya uno. La cantidad de jóvenes que entran a estudiar primaria y secundaria son los mismos que en el 2013, hace 7 años. ¿Y qué pasa? En ese periodo se incrementó 500,000 personas o jóvenes que querían estudiar y no se incorporaron. Es decir, ahorita debería estar el sistema de educación debería estar más o menos como 2.5 millones de personas, de jóvenes estudiantes. Y ese es un problema, porque se volvieron personas que no estudian. Pero también hay otro problema. Cada año se incorporan 100,000 jóvenes a la población económicamente activa. Del 2018 al 2020 son 400,000 jóvenes que se debieron de incorporar al trabajo. Pero en lugar de incorporarse al trabajo, fueron 500,000 personas que fueron echadas del trabajo. Es decir, hay 900,000 personas que no estudian, no trabajan. Entonces, este es un problema social que está ahí está. ¿Cuándo va a estallar? No sabemos. Y ese es el reto de la oposición, de saber aprovechar estas condiciones y poner fechas, límites, etcétera, etcétera, para poder obligar a Ortega que el dinero que viene de los préstamos sea bien invertido. Ahora, la madurez en los sectores políticos de la oposición ahorita para poder lograrse poner de acuerdo en tener un calendario unificado, un cronograma unificado. Ese es el gran reto que hay ahorita dentro de los liderazgos de la oposición. Y yo creo que ahí es donde vino la confusión porque yo entiendo que este grupo de personas le pidió a Monseñor Mática y le ha pedido a miembros de la conferencia episcopal que sirvieran de mediadores para que la oposición se pusiera de acuerdo en el cronograma, y muchos creyeron de que se estaba hablando de un diálogo con el gobierno y era para que sirvieran de mediadores dentro de la misma oposición, y por eso que Monseñor Mática y Monseñor Mata dieron declaraciones, inclusive del cardenal Brenes, y después ya salió el rumor y la bola que era un diálogo con el gobierno, y no era eso lo que se le había pedido, tengo entendido, pues, sino que sirviera de mediador
dentro de la oposición para que la coalición, CPL, la Alianza Cívica y todo esto se pusieran de acuerdo en un cronograma y mandar ese cronograma unificado a la OEA, así como mandaron las reformas electorales que prácticamente recibieron el respaldo de todo el mundo, pues nadie se opuso a esa reforma. Ahora la pregunta es, ¿se logrará eso? ¿Y se logrará eso en medio de toda esta turbulencia? Yo espero que sí. Por eso te digo que lo más importante ahorita es pasar de la pequeña política, es decir, de las minucias, a la gran política. Y la gran política es la estrategia, los tiempos políticos. Ahora, siempre en diciembre aquí en Nicaragua ha servido para que, sobre todo cerca de los años electorales o ya en los años electorales, para que se lleguen a acuerdos políticos, para que haya reuniones políticas y se amarren y haya amarre y para que en enero aparezcan los anuncios. Ahora, con esta situación de la pandemia y la represión, que no dejan salir a liderazgos que lo tengan en su casa, si salen los vuelven a meter, etcétera, ¿verdad? Y entonces no es lo mismo negociar en persona o platicar en persona que platicar vía Zoom o vía electrónica, porque no es lo mismo, pues. Entonces, ¿podrá haber una negociación vía electrónica, vía Zoom, entre estos liderazgos? Yo creo que sí. Mira, te voy a poner un ejemplo. Acaba de firmarse hace 4 días en Hanoi un tratado comercial entre 15 países, entre los cuales están Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea, China, y después Laos, Camboya, Vietnam, Tailandia, etcétera, etcétera. 15 países se pusieron de acuerdo. Y todo fue vía Zoom. Pero no es lo mismo. Pero conociendo la capacidad, pues, de la diplomacia de uno contra esto, pues. Bueno, pero yo soy optimista. ¿Cómo lograr, Oscar René, que las aspiraciones presidenciales que hay de ciertas figuras que dominan estas organizaciones, Juan Sebastián Chamorro de la Alianza Cívica, Félix Maradiaga en el UNAP, Medardo en el Movimiento Campesino, Miguel Mora en el FPRE, que no obstaculicen, que no se convierta en un obstáculo para lograr eso? ¿Cómo evitarlo, pues? El PRD, pues, tiene ahora su figura política, ya no es Cerrato, es Miguel Mora. El Movimiento Campesino, su figura política es Medardo. La figura política del UNAP es Félix Maradiaga. La figura política de la Alianza Cívica hasta el momento es Juan Sebastián. Y la misma gente ha dicho, cuando se salió Medina, cuando dijeron que las ambiciones personales había sido un obstáculo para que se lograra una unidad entre los diferentes sectores. Yo estoy hablando de la unidad posible que se puede hacer alrededor de la coalición. A la Alianza Cívica la pongo aparte, porque está pichando su propio juego, pues. Mientras que los otros, supuestamente, dicen que quieren mantener esa coalición. En esa coalición, la necesidad que existe es el tiempo político, la estrategia. Y ahí es donde se puede hacer una unidad alrededor de temas importantes. Ahora me lleva... Sin entrar en la minucia, en la pequeña política, que para mí, desde el punto de vista teórico, la pequeña política es escoger los candidatos. No es la gran política, esa es la gran equivocación de aquí en Nicaragua. La gran política cree que son los candidatos. No, esa es la pequeña política. El candidato tiene que haber, para que ese candidato sea viable, tiene que haber una coalición. Ya te voy a poner el ejemplo histórico en Nicaragua. ¿Cuál fue la gran política que se estableció
para escoger a la señora Chamorro. No fue escoger a la señora Chamorro primero. No, se pusieron de acuerdo los puntos comunes que iban a hacer y aceptar todos los candidatos que sean escogidos. Y ahí, cuando se resolvió la gran política, cómo iba a ser, que era eliminación del servicio militar, etcétera, etcétera, devolver la parte confiscada, etcétera. Se puso de acuerdo sobre quién era la persona indicada. Sí, pero acordémonos que la misma, yo estoy de acuerdo con lo que vos decís, aunque la historia nos dice que los diputados de la UNO no había tomado posesión doña Violeta cuando ya se habían dividido en 4 o 5 bancadas. Pero eso es después, lo estoy hablando yo previo a la elección. Que me lleva a la siguiente pregunta, ¿verdad? Y que ayer me la tuve una reunión con unos empresarios y había un par de diplomáticos también. La pregunta fue la siguiente, y quiero oír tu opinión al respecto. Supongamos que viene Ortega y no da las condiciones ideales para participar, ¿verdad? ¿Qué opción? Me decía uno, bueno, ¿qué va a hacer la oposición? Ortega va a seguir con la represión, ¿qué van a seguir haciendo? La oposición denunciando, y entonces van a llegar las elecciones de noviembre de 2021, Ortega se declara ganador, la comunidad internacional lo desconoce, ¿verdad? Desconoce las elecciones, y entonces a esa hora, ¿qué va a pasar? Me decía, que a eso que le conté, si Ortega no da condiciones, no da los 7 puntos pues que acabas de decir ahorita, ¿qué opción le queda a la oposición en este país? Mira, te voy a poner un ejemplo. Ortega quiere, hasta ahora, él maneja la tabla. Si es un juego de ajedrez, está la tabla y la ficha. Él maneja la tabla, y la tabla es la ley electoral, los magistrados, los 3 primeros funcionarios de cada junta receptora de votos, porque es para el primero y segundo lugar. Él tiene el primero, o el primero lo tiene el PLC, con su alianza que se ha hecho con los UNA, tiene los 2, y el tercero pertenece a los partidos zancudos, ALN, APRE y PIRLI. Es decir, tiene la tabla, es de él. ¿Ya? Y ahora también tiene las fichas, que son los partidos. Tiene ALN, APRE y PLI, y ahora el PLC, más el Partido Conservador. Es decir, tiene todos los partidos, que son las fichas para jugar la partida. Pero ninguno de esos tiene credibilidad. Por eso mismo, ¿cómo vas a entrar vos a jugar en una partida que tenés no solamente el adversario, sino que los propios fichas tuyas, que supuestamente son tuyas, son de Ortega? Si no tenés unas reglas del juego bien establecidas. Entonces, para que tengas chance de ganar. Entonces, Ortega tiene la ficha y la tabla. Ese es lo que está jugando Ortega hasta ahorita. Ahora, te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo puedes ir a jugar así? No ¿Y cuál es la alternativa? Bueno, por eso te digo, denunciar desde ya que Ortega no quiere hacer elecciones transparentes. ¿Cómo se puede denunciar desde ya? Poniendo fechas claras. El cronograma. Exactamente. Ahora te voy a hacer la siguiente. Supongamos que Ortega cede por lo que vos decís, para darle cierta credibilidad, porque necesita legitimidad para que no haya un estallido social en este país, o tratar de evitar que no haya un estallido social. Correcto. Me viene la siguiente pregunta, que ayer me la hicieron. ¿Qué más le conviene a Nicaragua
como candidato de presidente a la oposición? ¿Un técnico o un político? Me decía uno, por ejemplo, suponete que gana la oposición. ¿Cuáles son las realidades de esa nueva oposición? Y dependiendo si sacaste 56 diputados o no sacaste 56 diputados, pues. Pero supongamos que no sacaste los 56 diputados. Vos tenés a Ortega controlando el 90% de las alcaldías por un año más. Tenés a Ortega controlando la distribución de energía eléctrica de este país, controlando por lo menos hasta ese momento la importación de petróleo en este país. ¿Va? Entonces, ¿cómo va a tener un técnico podrá manejar políticamente esa situación? Entonces la otra es, ¿qué medidas económicas va a tener que tomar cuando sea presidente? Bueno, olvidémonos de lo económico, todavía lo político. ¿Cómo vas a hacer para cambiar a toda la cúpula de la policía? ¿Cómo vas a hacer para cambiar todos los magistrados de los diferentes poderes del Estado? O sea, ¿a quién va a nombrar jefe de la policía? ¿Cómo lo escoges? ¿Qué arreglo va a tener que llegar con el ejército? Porque lo primero que va a tener que hacer, me imagino yo, es destituir a Vilés y poner a alguien más. No, pasás a retiro, que no es necesariamente... Pues lo pasás a retiro, pues, es la palabra, pues, pero al fin y al cabo no sabía la terminología. Pero la pregunta es, ¿qué más conviene? ¿Un técnico o un político como candidato? Es que para mí la fórmula es importante. Que la fórmula tiene que ser una fórmula que se lleve bien. Un político con una fórmula económica. Por eso, o al revés, ¿entiendes? No. Pero que tengan, por eso es que es importante para mí la estrategia. ¿Ya? Porque si vos no tenés estrategia, vos escogés a la ciega. Porque la gente tiene que tener coincidencia en lo que querés hacer. Y ahí está la clave. La clave está en que haya, y por eso es que para mí los candidatos son la pequeña política, no es la gran política. Aquí en Nicaragua, como la cultura política de Nicaragua es que creer que la gran política es los candidatos. Porque tenemos la lógica del caudillo, del jefe, y no la lógica de un programa político que queremos desarrollar. Esa fue, digamos, la intención que quiso hacer la señora Chamorro, que no la dejaron hacer muchas cosas. Desde antes de tomar el poder no la dejaron, pues. Sí, pero después hubo equivocaciones también de parte del equipo de la señora Chamorro. Sí. Entonces, ahora me lleva... Lo que me lleva al siguiente, ya se me fue el pájaro. Perdóname, continúa. Lo que yo te puedo decir, yo por eso te digo, mira, uno de los errores que se cometieron en el periodo de la señora Chamorro es que perdieron el objetivo a mitad de camino. Su objetivo era bien claro: preparar la transición para una democracia, asegurar que la democracia se prolongara. Pero cometieron el error que las reformas constitucionales del 94-95 las consideraron que no eran convenientes para ellos. Y entonces la pequeña política se impuso a la gran política. ¿Ya? Y entonces, ¿qué pasó? Vino Alemán y cambió muchas cosas. Ahora, Porque pero esas reformas del 94 y el 95, desde mi punto de vista, y hay varias cosas que son culpables de donde estamos ahorita. Porque, por ejemplo, para elegir a los magistrados de los diferentes poderes, solo el presidente tenía la opción de proponer y la asamblea de elegir. Entonces los dos se tenían que poner de acuerdo.
Después de esa reforma, los diputados podían proponer y elegir sin importar lo que hiciera el presidente. Y entonces ahí donde se formaron la bancada de los diferentes poderes del Estado y vimos cómo la mayoría o la gran mayoría de los magistrados de los diferentes poderes del Estado eran diputados antes y eran las negociaciones entre ellos. Yo te doy esto, vos me das lo otro y así salieron de arriba para abajo, pues. Correcto. Lo que te quiero, me está dando la razón. Porque si Toño hubiese hecho mejorar esas propuestas, evidentemente que otro gallo cantaría. Es que ya la guerra de los cuñados ya estaba declarada. Porque fue la pequeña política, hombre, y no la gran política. Era ver quién era el candidato. Ese era el problema. Ahora, vos que viviste ese tiempo, también me dicen, yo no estaba aquí en Nicaragua, así que no puedo, pero dicen los veteranos que uno de los errores que cometió doña Violeta y Toño, pues, y su equipo, fue que no supieron aprovechar el momento que estaban viviendo para realmente cortarle las alas de una vez por todas al sandinismo en ese momento, y que por las mismas presiones de Jimmy Carter negociaron y se dieron concejalías, se dieron diputaciones, se dieron dejando a Humberto Ortega en el poder, y entonces, como decía, ¿cómo fue la famosa del monseñor, del cardenal Obando y Bravo? Le dieron oxígeno a la víbora, ¿cómo es que le llaman? Sí, a la víbora. ¿Va? Y entonces eso fue lo que le pasó a doña Violeta. Si doña Violeta y Toño no se hubieran ahuevado y hubieran mantenido la posición que tenían con la UNO, como vos dijiste, cambio en el ejército, mano dura, ¿va? Y teniendo el respaldo de toda la comunidad internacional y todavía con una resistencia armada, porque no se había desarmado, el Frente Sandinista hubiera tenido que ir cediendo, pero o sea, la presión fue tanto que lo obligaron a negociar, y desde que negociaron, ahí pisaron raya, como decimos los nicaragüenses. Eso, vos que estabas ahí, ¿lo ves de esa manera o no? No, yo creo que era lo más lógico de hacerlo. ¿Por qué? Porque el sandinismo representaba una fuerza política real y no lo podías eliminar. ¿Ya? Es decir, tenías que negociar con él. Lo que pasa es que después no aprovecharon la división que se presentó en las corrientes del sandinismo, entre la corriente que encabezó, digamos, la Dora María y Sergio Ramírez, y la corriente de Daniel Ortega. Y porque los otros estaban en pleitos también. Por eso, pero entonces ahí, permitime decir, aunque está fallecido, Toño jugó la carta de Daniel Ortega. Sí, jugó la carta de Daniel Ortega. Y si después aceptó ser su canciller. Por eso mismo, entonces ese fue un error clave. Oscar René. No fue lo anterior, sino errores posteriores que se cometieron. Ve que Daniel Ortega, antes de terminar el año, dé alguna señal para calmar las aguas, calmar los ímpetus de la comunidad internacional y calmar un poco la cosa aquí en Nicaragua, o no lo ves dando ningún tipo de señal? No lo veo. Yo más bien veo que hay un incremento de la represión. Ahora, porque es que Ortega se tiene que preparar. Ortega tiene miedo. Hay que tener claro eso. Él tiene miedo porque él sabe que no sabe cuándo, porque nadie lo sabe, puede haber un nuevo estallido social. Las condiciones objetivas están dadas, más que en abril del 18. Entonces Ortega sabe eso. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Cualquier viso de protesta que pueda percibir o que su agente de inteligencia indiquen,
va a reprimir. Cualquier joven que viene del exilio, ellos lo detectan y lo reprimen. Entonces están reprimiendo para que no haya la posibilidad de organizar nadie. Entonces Ortega está en la fase de la represión, porque sabe que en el 2021 tiene que soltar algo. Eso de soltar algo, ese miedo que vos decís y que tiene que mantener la represión y que la gente tenga miedo de actuar, es la razón por la cual no suelta a los presos políticos. Correcto. O sea, vos no ves a Ortega soltando en la Navidad como un gesto la liberación de los presos políticos. Depende la campaña que seamos capaces de hacer. ¿Campaña de la liberación por los presos políticos? Navidad sin presos políticos. ¿Qué tipo de campaña sugerís? Lo que se está haciendo más, ¿entendés? Pero por ejemplo, el pronunciamiento de la señora Kitty Monterrey, que nadie puede decir que soy partidario de ella, me parece bueno. Pero yo quisiera escuchar también otros pronunciamientos. Bueno, sí, pues se ha ido cada vez nosotros comenzamos con la campaña y se ha ido sumando más gente. Pero si yo también lo hago. Yo me acuerdo que comenzamos juntos. Por eso. Entonces ahora vimos que Denis Martínez se sumó. Me decía alguien, mira, la clave me decía de esta campaña de presos políticos es que Navidad sin presos políticos es que Ortega no sienta que le está doblando el brazo, sino que es un gesto de él, ¿verdad? ¿Es posible lograr eso? Todo es posible. Yo soy optimista. Tenemos que continuar pidiendo Navidad sin presos políticos. Y esto no es cuestión política. Por eso es que todo el mundo tiene que asumirlo. Este es un acto, primero, de humanidad. Segundo, de decencia, de reconocer a esos jóvenes que están presos injustamente y que tienen necesidad de salir a sus casas antes que terminen mal en la cárcel. Comentarios finales, Oscar René. La cárcel también deteriora desde el punto de vista físico y psíquico a las personas. Por eso que la Navidad sin presos políticos tiene que ser una campaña unánime incluso ya que la conferencia episcopal se pronuncie también. Sí. Que los pastores se pronuncien también. Que todo el mundo se pronuncie. Que el cuerpo médico se pronuncie. Los abogados se pronuncien como cuerpo. ¿Ya? Que las cámaras se pronuncien. ¿Ya? Esa es la lógica que hay que desarrollar. Bueno, ha sido un placer escucharte. Vamos ok, Oscar René, ¿ese es tu comentario final? Sí, mi comentario final es a favor de la Navidad sin presos políticos, y la prioridad número 1 de la oposición debe ser ponerse de acuerdo en un cronograma. Básicamente, eso es lo que vos decís. Es la estrategia que se quiere hacer. La estrategia. Vamos, a los amigos televidentes que no han visto, y que hizo la referencia Oscar René, vamos a poner el mensaje de Kitty Monterrey al cual Oscar René se acaba de referir. Pongamos el mensaje de Kitty y ya volvemos después con mis comentarios finales. Estamos iniciando una época de tradición religiosa y espiritualidad, cuando la mayoría de los nicaragüenses celebramos la Inmaculada Concepción de María y nos preparamos para celebrar la Navidad. Y qué mejor momento que este para pedir la intercesión de la Virgen para alcanzar una Nicaragua en libertad. Desde Ciudadanos por la Libertad nos hemos unido a este clamor nacional con la campaña Navidad en Libertad,
que es una jornada para exigir la liberación de los presos políticos, para denunciar la falta de libertades ciudadanas, pero también debe ser una jornada de reflexión sobre lo que debemos hacer, unidos como pueblo, para lograr que esta sea la última Navidad en dictadura. El sufrimiento de las familias, de las víctimas de la represión y de las miles de familias que siguen separadas por la cárcel y el exilio debe sensibilizarnos sobre la necesidad de coincidir en la exigencia básica para terminar con este sufrimiento: las reformas electorales que nos permitan tener elecciones libres en 2021. Elegir libremente a un nuevo gobierno es la única vía para salir de esta profunda crisis que está golpeando cada vez más fuertes a todas las familias nicaragüenses. Y una vez que se aprueben las reformas electorales que demanda Nicaragua, podremos definir los siguientes pasos de la oposición en esta larga agonía que nos ha tocado vivir. No se trata de continuar con descalificaciones inútiles alrededor de cúpulas que no le interesan a nadie. Se trata de comprender que este pueblo quiere y merece vivir en paz. Una paz basada en la libertad y la justicia. Una paz acompañada de progreso, en la que cada familia vea a sus hijos crecer con salud, educación y empleo. Mientras tanto, es nuestra obligación seguir cerca de la gente, en cada barrio y comarca, para construir esa visión compartida de la Nicaragua que todos queremos, que debe cohesionarnos a los ciudadanos alrededor de una propuesta de nación que nos guíe en la transición de la dictadura a la democracia y que defina soluciones a los problemas económicos, sociales y políticos que hoy sufrimos. Durante las últimas semanas, además de la represión y la crisis económica que nos afectan a todos, el paso de los huracanes ETA e IOTA provocó en la costa caribe, en el norte y en el sur del país, muertes y desamparos para muchas familias que perdieron sus hogares. No debemos olvidarnos del sufrimiento de esas familias, especialmente de los niños que pasarán la próxima Navidad en condiciones muy difíciles. Es tiempo de ayudar a que esos niños, además de alimentos y refugio, tengan por lo menos un juguete en esta Navidad. Y cada uno de nosotros, desde nuestros propios espacios, podemos hacer algo. Ciudadanos por la Libertad está iniciando hoy una campaña de recolección de juguetes para que los niños de las zonas afectadas por los huracanes puedan tener un poco de alegría en medio de la tragedia. Es responsabilidad de todos trabajar mediante acciones concretas para construir una patria donde todos podamos unirnos para ayudar a quienes más lo necesitan, donde todos nos sintamos orgullosos de ser nicaragüenses y de lo que hemos logrado juntos, y donde nuestra bandera azul y blanco sea la única que veamos ondear. Adelante, ciudadanos. Ese era el mensaje de Kitty Monterrey. Oscar René, antes de que te vaya una pregunta más, perdóname, pero estaba viendo mi nota de lo que te quería preguntar. Según un reporte que hizo confidencial de sus fuentes dentro del gobierno, el gobierno va a elegir en las vacantes gente y va a estar dispuesto a cederle esas vacantes a la oposición. En el Consejo Supremo Electoral creo que son dos vacantes, 2 o 3 vacantes, lo que, si no me equivoco, 2 propietarios y un suplente. ¿Debería la oposición considerar no proponer gente en el Consejo Supremo Electoral, en el último caso, por ejemplo, para denunciar, como sucedió en Venezuela o sucedió en otros países, o todo depende si las condiciones se dan y no se dan o no se dan? Mira, va a depender a quién lo va a ofrecer Ortega hacerlo. Ortega puede ofrecérselo a los partidos zancudos. No, y cuando eso diga la oposición. No, pero para él la oposición son los zancudos también. Sí, eso es verdad. Ya, entonces aquí hay que ver a quién hace la oferta. O sea, no hay que descartarlo. Y hay que ver a quién lo propone y a quién proponen. Exacto. No podemos, de antemano, podemos aceptar nada. Bueno. Sobre todo que con él es difícil ver cuál es la siguiente movida que tiene que hacer.
Él va a hacer su movida para garantizarse su permanencia. Y entonces, en ese sentido, va a buscar a alguien que sea... Vamos a poner un ejemplo. Si mañana proponen a Bolaño Davis, ¿qué pensás vos? Ya, por eso no te pregunto. No, yo estoy claro. Ahí me gustaría ver a alguien de carácter fuerte y que sepa que no se va a plegar, pues. No por eso mismo. Entonces yo ni siquiera te digo quién pienso yo, quién pienso que podría ser, porque sería quemarlo. Sí. Cuando sí. Ni siquiera sé que si se aceptaría. Pues, o si lo va a permitir Ortega. Correcto. Entonces, bueno, Carrené, yo te agradezco enormemente. Muchísimas gracias por tu comentario, tu análisis, como siempre, con una gran experiencia y madurez. Muchísimas gracias por haber participado y haber aceptado el programa. Amigos televidentes, hemos llegado al final del programa. Queremos aprovechar para felicitar a todos los nicaragüenses y sobre todo aquellos que apoyaron a través de la Iglesia Católica. Vimos que el cardenal Brenes entregó un cheque por 1.454.305 córdobas y otro cheque por $66.836, que fueron plata que se recogieron en las 3 parroquias el domingo antepasado, para ayudar a los damnificados por el huracán Iota y el ETA. Las donaciones pueden seguirlas llevando a las diferentes parroquias, a la catedral, y a las 2 o 3 parroquias más, y hay que seguir ayudando porque la situación es difícil y complicada en la zona, y desgraciadamente esta dictadura está polarizando la ayuda y está usándola para premiar a sus seguidores y castigar a los que no son sus seguidores. Agradecemos también y como digo con Carrené, es importantísimo seguirse sumando, haciéndola más visible, haciéndola sentir más la campaña de una Navidad sin presos políticos, y no hay que perder la esperanza, lo podemos lograr, con Dios todo se puede, así que sigamos haciendo el esfuerzo. Que Dios los bendiga y nos vemos mañana, el martes, donde estaremos platicando con el doctor Enrique Zelaya y con el doctor Enrique Sáenz. Que Dios los bendiga. Déjeme decirle, yo tengo muchos defectos, ¿verdad? Pero de una cosa sí estoy convencido, y es que este país vale la pena luchar por él. Y yo creo que es poco a poco, cada día que pasa, más y más personas están creyendo lo mismo, que este país vale la pena luchar por él.